Hay investigaciones en la figura presidencial, dudas en contratación de ministros. ¿Qué te puedo decir? Creo que está en una coyuntura que si no corrige a tiempo, dada la historia del Perú, le puede costar una vacancia. Y por ejemplo, de la entrevista que el señor Castillo le brindó, ¿cuál fue la respuesta o la frase que más le llamó la atención? No te voy a decir que me llamó la atención, me aterró. Me aterró saber que está usando la figura presidencial como una especie de ensayo-error, ensayo-acierto, denota la falta de preparación, donde él mismo aterriza que está aprendiendo, que él no estaba preparado prácticamente para ser presidente. Es aterrador porque aquí no se está jugando solamente con un cargo, aquí se está jugando con la vida de millones de peruanos y peruanas, ¿no? Se está jugando con un país. No puedes utilizar un país y millones de vidas para aprender a ser presidente. O sea, tienes que irte nada más a los hechos. A ver, en 6 meses pueden encontrar $20,000 en un baño de la residencia oficial en el Palacio. O sea, es absurdo, es absurdo. Que tú tengas ese es un acto de corrupción descarado, ¿sí? Es un acto de corrupción descarado, tener $20,000 dentro del baño de uno de los despachos del Palacio de Gobierno. Es un escándalo enorme en cualquier otro país. En 6 meses ya lo tiene. En 6 meses ya tiene cuestiones de presunta corrupción por licitaciones. En 6 meses ya se le cuestiona si tiene o no un despacho clandestino en donde se reúne con gente que no debería reunirse. En 6 meses no hay transparencia para los peruanos y las peruanas diciéndoles con quiénes se ha reunido. En 6 meses una mujer le hace una fiesta sorpresa dentro del palacio a la hija. Precisamente en ese punto, ¿es creíble lo que dijo el presidente Castillo de que él se enteró por sorpresa porque él estaba trabajando? No, es absolutamente absurdo. Nosotros para poder entrar tenemos que pasar 3 filtros para poder llegar y nosotros teníamos pautado una entrevista con el presidente de la República. Cualquier otra persona puede llegar entonces, entrar, organizar una fiesta y que el presidente se entere por una bulla. Es infantil, es infantil. Si tú no tienes un poder extraordinario dentro de la estructura presidencial para organizar una fiesta, no vas a poder entrar aunque quieras. Por más que seas un inversionista, que seas un empresario, aquí va a llegar a la puerta de Palacio y va a decir: oigan, le quiero hacer una fiesta sorpresa a la hija del presidente, déjeme pasar. Ah, sí, pase, aquí organizamos la fiesta. No, es infantil, hombre. El presidente Castillo también, bueno, esta semana ha dado sus primeras 3 entrevistas a medios de comunicación después de casi 6 meses de mandato. ¿A usted, bueno, le ha sorprendido este silencio prolongado para los medios de comunicación y cómo avisora o ve la relación entre el Ejecutivo y la prensa en Perú? Hoy te digo que después de haber hecho la entrevista, entiendo por qué no estaba dando entrevistas. Es un presidente con una muy raquítica capacidad comunicacional. No es una persona que tenga habilidades para comunicarse clara y efectivamente con la prensa y al mismo tiempo creo que pues con los peruanos y las peruanas. Desde esa perspectiva, me parece que la protección mayor que le pueden dar es no exponerlo a los medios de comunicación porque lo comprometen con declaraciones, como ya hemos visto ocurrido con la entrevista que yo le hice, ¿no? Entonces entiendo eso. La relación con la prensa creo que va a seguir siendo similar. No creo que lo vayan a exponer mucho a medios de comunicación. Si yo fuera asesor, primero le daría una amplia capacitación para manejo de medios antes de volverlo a exponer ante la prensa, ¿no? ¿Les sorprendió la falta de autocrítica? Porque en varias partes de la entrevista usted enlistó no solo malas designaciones, sino también cuestionamientos. Y siempre la respuesta reiterativa del presidente fue que él estaba aprendiendo y que había zanjado el asunto de manera inmediata, cuando en realidad no había sido así. Entonces, ¿le sorprendió esa falta de autocrítica, que no tuviese un mínimo de autocrítica hacia su gestión? No me sorprendió. Ocurre mucho con los presidentes latinoamericanos, no asumen responsabilidad. Si te das cuenta, en casi todos los casos que se han dado, en todos los escándalos que se han dado en estos 6 meses, ha habido algún chivo expiatorio, es decir, alguien a quien culpar, ¿no? El caso Pacheco, por decirte algo. Perdón, siempre ha habido alguien a quien responsabilizar de todas estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que ya se llegó a un punto en el que una investigación
por presunto tráfico de influencias, etcétera, la que se está llevando a cabo en contra, a la figura presidencial, ya no hay a quien echar la culpa. Ya no hay. Y se llega a ese punto en el que tiene que asumir. Sin embargo, lo va a evitar siempre. Cualquier presidente lo hace. Cualquier presidente busca culpar o responsabilizar a la gente que se encuentra en su entorno más cercano antes que asumir una culpa. Es un tema, yo creo que de Estado en Latinoamérica. Usted ha entrevistado también a otros presidentes de América Latina. ¿El señor Castillo tiene similitud a algún otro presidente que usted haya entrevistado de la región? Sí tiene similitud, pero no lo he podido entrevistar porque no me ha dado entrevista. Por eso reconozco la apertura del presidente Castillo. Evo Morales. ¿Se parece? ¿En qué se parece? Pues que todo es el pueblo. Todo. Todo es el pueblo. Todo es el pueblo, por el pueblo, para el pueblo y es el pueblo. Entonces, Evo es pueblo, ¿no? De la crítica a regímenes completamente mal vistos por la comunidad democrática, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela, y no fija postura. Eso te deja muy claro que en algo coincide con ellos cuando no quiere fijar una postura o decir si se trata de regímenes violadores de derechos humanos, si son dictaduras o no lo son, si son antidemocráticos, si son autoritarios. Castillo no se define, no hubo manera de que él se definiera. Y cuando tomas en cuenta que Evo Morales es parte de ese movimiento a nivel regional, pues me queda claro que no es que aspire a ser un Evo Morales, pero sin duda alguna compagina con muchas de esas líneas de pensamiento americanas. El político latinoamericano, todos son iguales. Y cada vez son más populistas. El político latinoamericano promete las perlas de la Virgen en la campaña. Siempre, en todos los países, cuando tú vas a los mítines, los escuchas, van a arreglar el país con una varita mágica al día siguiente de que sean presidentes. Y después llegan a la presidencia y no cumplen con sus promesas de campaña, la mayoría de ellos. Creo que es el corte del político latinoamericano, no es un político peruano y un político mexicano. Que son agendas diferentes porque son problemáticas diferentes en cada país, sí, es una realidad, el discurso cambia completamente. Pero la estrategia me parece que es repetida, ¿no? Y lo estamos viendo tanto así que tú puedes escuchar frases de Castillo que pueden ser casi exactamente iguales a las de Evo exactamente iguales a las de Chávez, las de Ortega exactamente iguales a las de Chávez. ¿Te das cuenta entonces que hay una tendencia? Eso es en la izquierda. En la derecha es la misma historia también, ¿no? Entonces tienes gente que retoma el discurso extremista de Bolsonaro, por ejemplo, una ultraderecha radical, ¿no? Y lo vas a ver que se reproduce en algunos países que tienen la misma línea, ¿no? Entonces te digo, es la definición del político latinoamericano, no del político peruano. No podemos ser tan ciegos de no darnos cuenta que hay una vinculación en el actuar de nuestros políticos en la región. El 47%, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos, identifica a la señora Keiko Fujimori como la lideresa de la oposición. ¿Usted ha podido ver cuál ha sido su rol en estos meses? Y si es que ha intentado en esta visita comunicarse con ella y tratar de entrevistarlo. Sí, nosotros hicimos la gestión. Julián Zamora, mi productor, habló precisamente para solicitar la entrevista con Keiko y lo que le respondieron a Julián fue que ella estaba todavía de luto por la muerte de su madre. Y bueno, nosotros respetamos eso y obviamente no insistimos, pero buscamos a Keiko Fujimori. El papel de Keiko sigue siendo el mismo que ha sido el fujimorismo en los últimos años. Es la oposición, es una oposición radical, es una oposición que trata de mantener un control en el Congreso para poder precisamente presionar con mociones de vacancia si es necesario, ¿no? Y utilizar ese otro poder cuando se les niega o cuando no han podido alcanzar la presidencia, pues ejercen el segundo más poderoso que es el Congreso. Lo buscan, lo hacen, lo hemos visto, ¿no? Y me parece que va a seguir siendo el papel del fujimorismo, oponerse radicalmente a, en este caso, Pedro Castillo. No es nada que no hayan hecho antes y lo saben hacer muy bien.